Dicen que sin cultura no hay fuga de emociones, no hay descarga. Y sin fuga hay más enfermedades y más dolor. ¿El arte todo lo cura? No sabemos, pero sanar sana. Escribir sana, correr, descansar, escuchar sana. Volver a mirar el escenario de la naturaleza y recordar nuestro lugar en el mundo. Recordar que tenemos que disfrutar y si el objetivo es hacer reír, ¿nos reímos del otro o de nosotros? El humor es escape, es risa, es alivio, es arte. El arte es trabajo, obsesión, representación. Entonces, una vez más, hay que marcar el movimiento en escena con grandes lecciones o frases mínimas. Animarse a probar, salir a darlo todo en este día y cada día. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas para intercambiar, para conversar, simplemente para eso, para mover nuestras ideas y tratar de pasarla bien. Hoy nos van a acompañar, o nos están acompañando, Jorge De Nevi, director, actor y dramaturgo. Jorge, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Ya a pronto de estrenar, o sea que tremendamente activo. El 14 de mayo. Ah, De eso vamos a estar hablando en un ratito, porque vamos a presentar a Laura Falero, comunicadora, feminista, actriz, comediante de stand-up, música, cantante. Todo muy completa, hay que poner. Dice, a mí lo que me dijeron es una mujer en situación de arte. Eso mismo, así me defino, Así una persona en situación de arte. Una persona en situación de arte. Así Bueno, que ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Contenta muchas de estar gracias acá para conversar un poco. Por favor, es un gusto estar con nosotros. Están trabajando los dos y los dos están en plena actividad. Sí. Sí, Bueno, sí, volviendo, ¿no? O sea, recuperando nuestra rutina artística y también en un momento complicado en el que quizás muchos de nosotros estuvimos pasándola bastante difícil y entonces tratando de hacer red también con otros colegas y un poco estimulando esta sensación de angustia que creo que hay generalizada, Sí. ¿no? Y que creo que el arte y las artes escénicas ayudan a comprender, ¿no? Esa angustia que estamos transitando. ¿Vos te pudiste acomodar al tema de las redes o Sí. del Zoom? Sí. Vos no, ¿o sí? No tengo nada, no uso celular siquiera. No qué tengo nada. No, privilegio. Qué privilegio poder ser. no sé cómo es el asunto de las redes. Además tengo un arreglo con mi esposa y mi hija, es que digo, mira, digan lo que digan de mí en las redes, para bien y para mal, no me lo comuniquen. No, está muy bien. Me da eso. igual. Bueno, eso lo tenemos que decir todo, ¿no? Pero Sí. yo me refería a que vos durante la pandemia pudiste hacer cosas. Sí, o sea, claro, fue como que traté de buscar seguir en contacto con la gente y para también conversar sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, a través de vivos de Instagram y Claro. Twitch, fuimos como buscando las redes, tratando generamos, mejor dicho, una comunidad de personas que estuvo en constante conversación durante, sobre todo el primer año, en donde no sabíamos lo que estaba pasando. Claro. Y eso fue muy importante y nos acompañamos y generamos un grupo que hasta el día de hoy se hizo amigo y compartimos espacios y somos un grupo grande. Y realmente lo valoré mucho porque creo que si no hubiese sido por eso, no sé si hubiésemos podido soportar en soledad Claro. quizás. Nada, yo creo que fui como el canal para que mucha gente se encontrara, ¿no? y compartiera esa sensación angustiosa de lo que estábamos pasando, ¿no? Después vamos a hablar contigo sobre cómo lo viviste vos, pero primero te quiero mostrar una foto, quiero que veas una foto que va a aparecer allí.
que me digas qué es eso. Este soy yo sentado en el escalón de la casa de mi abuela. Única foto que tengo de la infancia. Única foto que Única. tenés de la infancia. No tengo nada porque yo no soy de guardar nada, no guardo cosas. Entonces, en la cabeza nomás. Y esta es la única que tengo. Tengo una foto de la escuela, donde estamos todos los... Aquellas fotos de la escuela que ponían los bancos. Exacto, Sentados, está. parados. En la escalinata, sí. Y una tablilla todo. que decía Sí, claro. segundo A. De cartón, Sí. con la, claro. Bien, nada más, pero esta es mi mejor expresión. ¿Y qué te imaginabas cuando eras un niño del recorrido de tu vida? ¿Ya tenías una idea de lo que querías o cuáles eran los sueños? Mira, yo ya a esa altura tenía tal fascinación por el cine. Yo vivía al lado de un cine, además, en la calle de San Martín. El cine, el Ocean, donde prácticamente, una vez hablando, Cuque Esclavo iba Grande. al mismo cine, pero no éramos amigos. Coincidíamos, pero después supimos que íbamos al mismo cine. Y Cuque me dijo una frase que hice mía. El cine Ocean fue mi verdadera escuela. Digo, Sí. yo veía todo el cine que era posible ver, a veces el sábado y el domingo porque veía las mismas películas. Digo, ¿no? Las Entonces, largas matinés de sábado y Claro. domingo que repetían. ¿qué la me programación. imaginaba? No me imaginaba que iba a ser un director de cine o actor de cine, ni siquiera actor o director de nada. No tenía la menor idea. Vivía fascinado por eso, ¿no? Por el cine. Muy Acá en bien. Montevideo, ¿naciste en Montevideo? En la calle de San Martín. Montevideo, en la calle de San Martín, es cerca del Palacio Sí. Legislativo, ahí. En la época que había en los cines de barrio. Sí, claro, y que además en el cine había informativos, ¿no? En Bueno, aquella radio, época ¿no? radio, no, y creo que también llegaban, me acuerdo de cuentos de mi padre, ¿no? Que iban a las matinés largas, yo soy de Claro. la ciudad de Canelones, y que a veces llegaban como algunas noticias que venían del norte, de cosas que ya habían Bueno, pasado porque hacía en ya alguna época tiempo. había un informativo. Claro. ¿Te acordás que era el informativo UFA o algo así, no me acuerdo? Sí. Bueno, pero vamos a verte a vos. Ahora. Bueno, a ver. A ver, ¿qué es lo que nos decís tú Acá estoy. en esa foto en silla playera? En Mucho silla más esa linda que playera. yo. Bueno, pero porque es en colores. Porque ¿no? esa El color Es con beneficia cámara de mucho. rollo, de rollo de esas que eran así redonditas. Bueno, esta foto es en mi casa, en la ciudad de Canelones, en un patio hermoso que teníamos. Me la sacó mi padre. Mi padre era una persona que cuidaba mucho el acervo, digamos, fotográfico y audiovisual de absolutamente todas las actividades que pasaban en su entorno familiar y artístico y profesional. Entonces siempre estaba con una cámara, con algo para registrar, ¿no? A diferencia de hoy que quizás tenemos como la tecnología Claro, que más estamos- cerca sí. y es como algo como más cotidiano. Entonces había como otra valoración. Y bueno, me acuerdo que esta foto en particular, por eso la traía, me acuerdo que me la sacó y yo estaba como con una actitud de, bueno, estoy haciendo algo artístico. Estoy tocando un pianito, que fue mi primer pianito de niña, y con cara siempre angustiosa y exigente, autoexigente, de esto tiene que salir bien. Y bueno, y fue un recuerdo muy lindo porque digamos es como la primera foto que recuerdo que un poco luego me lo tatué, aparte, ¿no? Esto del fuego sagrado, de no olvidarme que soy eso y que quiero, que soy un ser artístico y que para eso es que vine, ¿no? Entonces, cada tanto la recuerdo y la veo para no olvidarme de lo que soy. De alguna manera, la diferencia con el padre de ella es que vos no reguardaste nada. Pero Lo bien que hiciste, Si son porque- si empezaste algún día a actuar,
¿no? Sí, El camino a actuar fue por esa pasión por el cine. sí, exacto, sí. Me pareció lo más cercano a lo que yo podía hacer. Empecé a actuar en el liceo y empecé a actuar porque Dad Fair, que era profesora de inglés en el liceo mío, creó un pequeño grupo de teatro con poca fortuna, pero ahí ya en el liceo dije, me puedo acercar a esto. Claro. Y empecé a ir a otro grupo que también era medio liceal, así, también con poca fortuna. Y ahí empecé a hacer teatro. A los 15 años yo hice mi primera obra actuando. Recuerdo que en el elenco, en teatro universitario, entre los que recuerdo y que es amigo mío hasta el día de hoy, era Carlitos Perciavale. Mirá. Claro. Y con él hicimos 3 obras. Después él se fue a Buenos Aires, ¿no? Pero coincidimos en 3 obras, ¿no? Y nos llevábamos muy, muy bien. Y conocí a otra gente que me fue guiando, que fui haciendo, digamos, escuela como podía, hasta que entré en una escuela de Claro. teatro. Siempre Estaba con la Fair. idea de, a mí me gusta más el cine. Claro. ¿No? Pero claro, no había mucha posibilidad en esa No, época en ninguna, Uruguay, ninguna. Ninguna porque Claro. no es como ahora que se puede filmar con, Claro, claro. eh, Con cualquier dispositivo, sí, ¿cómo sí. se llaman eso que usan ustedes? Los celulares. Los celulares. Celulares. ¿No? Se puede filmar con Se celulares. puede hacer una Incluso película con Claro. el celular. Perfectamente. Claro. Hay películas norteamericanas. Sí, sí, hechas. Una que vi muy buena, Tangerine, que está filmada con Sí. 2 celulares. Es impresionante. Y seguí actuando allí hasta que egresé y empecé a dirigir. Dirigí mi primera obra a los 24. Atrevido, ¿no? Pero Y bueno. tengo 78 y no he parado. Y no has parado. Y has hecho de todo. Bueno, también vamos a hablar un poco después de la carrera, pero bueno, Uruguay, Argentina, cine, programas de televisión. Y vos como, bueno, esa chiquilina que te recuerda que está tan seria, ¿dijiste Siempre angustiada? seria, siempre seria. Y ¿Dijiste ahora lo veo. angustiada? Angustiada, yo fui siempre una niña solitaria. Era de armarme mi cuarto como mi set de música y mis performances, pero siempre no quería que me vieran, ¿no? Con mucha vergüenza, muy introvertida, me armaba mis historias, tenía mis disfraces, mis interpretaciones, sobre todo yo soy cantante y pianista, antes que comediante, música, comunicadora y todo, es lo que realmente me motiva, me da como mucha vida. Entonces todo lo hacía en el cuarto, ¿no? Y me costó muchos años salir del cuarto y mostrarme. De hecho, a veces mis padres, mientras yo estaba haciendo todas esas performances, se abrían la puerta y me miraban y yo, ¡ah, fuera, váyanse de acá! No, era tipo, pero tenés talento, pero no tengo, no, como también algo que tiene que ver con la timidez y demás, y también tiene que ver con esa, como que hablábamos antes un poco, con la representatividad que una cuando empieza a crecer como mujer se empieza a dar cuenta que creo que es mucho más difícil de lo que yo creía, creo que si yo digo esto me van a juzgar. Yo ya intuía que había algo diferente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pasé por teatro del liceo, estudié piano, canto, estuve en coros, mucha actividad artística desde muy chiquita, porque también mi papá era saxofonista, entonces estaba como muy metida en el mundo de la música. Pero me costó muchos años tomar la decisión. Recién a los 27 años Saliste. salí. Me acuerdo de una charla con Samantha Navarro que me la encontré en una de estas vueltas y me contaba que ella un poco había sucedido como lo mismo, ¿no? Empezar a conversar con colegas cómo habían sido también sus caminos, ¿no? Para ver si yo estaba, porque yo sentía que había perdido mucho tiempo, ¿no? Que había llegado tarde, que tenía 27 años y que en todos estos años, ¿qué había hecho? ¿Por qué me había costado tanto salir de ese cuarto, ¿no? Que te habían tomado ventaja.
que me habían tomado ventaja y que, ¿no? Y que ya venía gente como más joven. De hecho, mis primeros materiales de stand-up hablaba de que tenía 27 años y que me sentía vieja, que hoy lo escucho y tengo 40 y digo, ¿qué estaba diciendo? ¿No? Como, pero esa también, esa forma de entender el paso del tiempo, de la edad, sobre todo en las mujeres, que también es algo que lo fui desarrollando en mis monólogos de humor. Y bueno, y cuando tomé esa decisión de empezar profesionalmente, que fue que me despiden de un trabajo de comunicadora, yo escribía tarot y horóscopos para mensajes de SMS, aquellos que te venían en el celular. Sí, sí, claro. Bueno, yo era la que te escribía, hoy te va a ir bien, Capricornio, o si estaba mal y me peleaba con un Libra hoy te va a ir mal, no sé. Ese O sea, tipo no de era cosas. ciencia, decís. No es ciencia, no es verdad, en esa época no era verdad la astrología. Y entonces ahí me despiden de ese trabajo y empiezo como ese dinero lo invierto en educarme. Venía estudiando yo narración y venía estudiando guión y empieza a venir al Río de la Plata como esta movida más del género stand-up y empiezo a estudiar, a hacer chistes. Estaba todo en inglés, era mucho más difícil. Empiezan a venir personas de Argentina, que empezamos a ir nosotros a Argentina y ahí se empieza a dar un intercambio y empezamos a incentivar y a estimular esta nueva manera de hacer humor, que era el género stand-up, que es un género anglosajón, pero que acá, el café concert, los monólogos en teatro, claro. los monólogos en el carnaval, o sea, es un género sin cuarta pared que te acerca al público y que te genera, el nombre es como algo... Cuando se empezó a hablar del stand-up, yo decía, pero esto es lo que yo veía en los café concert. Sí, claro. Un Es actor, un monólogo, de humor, ¿no? A mí me gustan muchísimo y siempre que puedo ver una película, una serie o algo donde muestran gente haciendo stand-up, me encanta. Pero divertido. ya sabemos quiénes son. Bien. Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, digo, para quedar bien ante la audiencia. Y ya sabemos cómo empezaron. Ahora les voy a proponer hacer una pausa y entrar a hablar de algunos temas que de repente pueden ser interesantes. Ya seguimos. Bueno, seguimos adelante en estas ideas cruzadas. Como ustedes verán, ya tenemos café, así que hoy vamos a hacer la primera experiencia de servir café. Buenísimo. Que puede ser toda una catástrofe. Yo te ayudo. Te observaremos detenidamente. Pero también para ponerte bien nervioso. Pero también puede ser un momento fantástico en el que la gente diga, mirá cómo tiraron el café. Ajá, ahí está. Todo puede pasar. Pero gente, bueno, todo puede pasar. Mientras yo les voy a servir el café, primero les voy a tirar... se discute mucho, ¿no?, sobre el papel del arte, el papel de la cultura, o el papel del arte y de las políticas culturales y de las políticas artísticas, ¿no? Yo siempre tengo esa cosa ahí que nunca me queda muy claro cuán abarcativo es el término cultura cuando lo hablamos, o si nos estamos refiriendo fundamentalmente a las diversas expresiones artísticas, ¿no? El teatro, el cine, la música. Bueno. Y siempre hay un gran debate sobre si hay o no hay políticas, o si son suficientes o insuficientes las políticas educativas. Y también me acuerdo siempre, cuando hablamos de estos temas, de que Luis Stolovich, hace muchos años, escribió un fantástico libro que se llamaba La cultura da trabajo. Porque parecería ser que la cultura no diera trabajo, no diera dinero. ¿Tá? Es verdad que probablemente a los artistas no les da mucho dinero, pero la genera. Bueno, entonces la tiro arriba de la... ¿Hay políticas culturales? ¿Hubo políticas culturales? ¿Fueron suficientes? ¿No fueron suficientes? Vos has hablado mucho de eso. Te tiro así la piedra a ti. Sí, he hablado mucho, me he cansado de decir las mismas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué momento? No se trata de hablar de gobiernos. No se trata de decir este gobierno, el pasado o el anterior o el anterior. Voy a decir una frase que leí el día del teatro, que se leía antes
antes de los espectáculos, y tuve que leer algo escrito por Atahualpa del Siopo. Hablaba de los actores, Sí. pero se puede referir a toda la política cultural. Y decía, los actores somos los parientes pobres de la sociedad uruguaya. No me olvidé más esa frase. Nosotros somos los parientes pobres. Todo artista en Uruguay es el pariente pobre. El tema cultural a nivel de Estado, ya estoy hablando, sirve para que en las fiestas nos saquemos fotos y ser el florero, porque es lindo tener un artista al lado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, todo lo que hay acá no son verdaderas políticas culturales. Estoy hablando del país, Sí. No es un programa de partidos. no es un problema. No es un El problema problema de de claro, de ¿No? Estado, sí. Todo el mundo sabe a quién voto, también lo incluyo. Claro. Y quiero decir que sueño con un país en donde el arte sea parte del diario vivir. Sí. Eso se puede hacer, Sí. eso se debe hacer. No hay salvación alguna sin arte. Y sin embargo, acá puedo dar 1000 ejemplos, porque tengo muy buena memoria, de gente que dice, ¿para qué reconstruir el Sodre si con eso se pueden hacer escuelas? Por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Para qué construir el Antel Arena? ¿Por qué motivo si con eso se pueden hacer escuelas? Después, no Que, se que las construye... escuelas que no tienen políticas culturales ni artísticas. No se construye el Antel Arena, no se construye construye la escuela. lo otro y tampoco se hacen las escuelas. Sí. Entonces, las políticas culturales en Uruguay son, para decirlo suavemente, denigrantes. Sí. ¿Y por qué? Y además Bueno. sucede algo, perdón que te pero sucede algo que es que no somos conscientes de la importancia de la educación artística para el ser humano, ¿no? No para dedicarte al mundo de las artes, como te puede suceder, que te guste, sino como una herramienta de desbloqueo emocional, para conectarte sanamente con tus emociones, para poder sobrellevar determinados momentos de tu vida, para entender los vínculos, para entender el mundo en el que vivimos. Para eso es tan importante la educación artística. Yo, por ejemplo, me dedico a educar o a guiar procesos que tienen que ver con el desarrollo de la voz y de la escucha. Y trabajo con gente muy adulta, que son mis alumnos, que realmente vienen con grandes conflictos con cómo se vinculan con su voz y con la voz cantada, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona adulta nunca en su vida se haya animado a cantar, y tampoco se entienda que el canto es una herramienta que tenemos los seres humanos para alivianarnos, para conectar con una tranquilidad, para bajar la ansiedad, para salirnos como del terreno de la angustia y de la tristeza, o para generarnos más alegría? Ese tipo de cosas son fundamentales a la hora de desarrollarnos como seres humanos. Y tiene que existir una educación artística para eso, además de para aquellas personas que tienen una chispa artística y quieren dedicarse a, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y la cultura, o sea, y eso hace a la cultura también, ¿no? Y el arte ayuda a que tengamos actitud crítica, pensamiento crítico, que logremos ser seres que podemos pensar en una emancipación utópica, ¿verdad? Porque el sistema nos tiene ahí metidos y es muy difícil salir de este sistema, ¿no? Pero al menos nos podemos poner por un minuto afuera y problematizar sobre ese sistema y decir, bueno, este sistema a mí me representa, ¿cómo me siento? Yo creo que la pandemia nos hizo, tenemos como una responsabilidad como especie de decir, esto de la forma en la que estábamos viviendo, está bien, es natural, es normal la forma en la que vivíamos en esta sociedad productiva, del resultadista, ¿no? Entonces creo que las artes
te hacen cuestionar y problematizar sobre eso, ¿no? Y te cuidan, ¿no? Te cuidan. Creo que incluso hasta el sentido del humor, yo creo, ¿no? Más yendo específicamente a lo que uno se dedica, nos acompaña, nos cuida como seres humanos. Te voy a decir una frase de un presidente de Costa Rica que dijo en un discurso y que sintetiza muchas cosas. Dijo: ¿para qué queremos los tractores si no tenemos la poesía? Es decir, la poesía, como el hecho cultural, es todo. ¿Ustedes se han dado cuenta? Dicen, la poesía no la lee nadie. Mentira. ¿Ustedes se dan cuenta de la enorme cantidad de poesía que nosotros consumimos a diario? No necesariamente en un libro de poesía, pero sino en una cantidad de expresiones artísticas. Totalmente, claro. y en las redes y en estas nuevas, en las nuevas tecnologías, claro. O sea, esta democratización también, ¿no? de las voces que todos podemos, ¿no? que cada uno de nosotros podemos manifestar en un posteo, en donde sea, lo que pensamos del mundo, ¿no? La palabra también como un hecho también revolucionario, ¿no? Yo creo que además otra cosa que me pasa es que la cultura o el arte o las artes escénicas, que todo medio va de la mano, no está solamente en ir a un teatro a pagar una entrada y ver a un artista o a un equipo de trabajo, sino que está en la calle, está en las ferias, está en las conversaciones, en todas las manifestaciones que en la pandemia pudimos ver que no pudimos acceder a ellas y que quedó demostrado lo importante que es la falta de que en los barrios haya manifestaciones culturales, la gente que trabajamos en la Ardes, que educamos en arte, que trabajamos en territorio con diferentes, digamos, personas o grupo de personas, eso es cultura también. El arte no solo está ahí. No funciona. No está funcionando. No está funcionando. Estás hablando como de forma idealista. Romantizo. No es realidad. Acá, en este momento, la cultura uruguaya es Netflix. ¿Entienden? Sí. No es otra cosa. Es comentar la serie. Hay gente que iba al teatro o que va al teatro y que está apasionada con algunas series que intenté ver que son nefastas. Porque Netflix, lo que pasa, es ideología. Está clarísimo. Sí, cada vez más, además. Cada vez más. Tú lo que estás viendo a través de esos canales y los canales que vienen de un lado determinado y ese lado determinado te pasa una forma de vida y una ideología. Por lo tanto, consumimos ideología muy mal hecha. Pero siempre consumimos ideología. Siempre, pero ahora más. Pero ahora más. Pues, o sea, hay más formas de llegar. Encontraron la fórmula perfecta. Sí, tenernos con un aparatito en la mano todo No el es tiempo. unos señores que esto está pensado. No. Sí. Viste que está todo este mundo que se habla del algoritmo, ¿no? Sí. Que vos que no tenés redes te estás liberado. No, pero sé lo que es el No, algoritmo. ya sé, sí, pero estás liberado de que te esté insistiendo permanentemente. No es verdad. No es Porque verdad. fíjate que yo leo el New York Times, por ejemplo, ¿no? Pero como estuve buscando que preciso una mesa, en el New York Times me sale un avión. Todo el de tiempo la de mesa. mesas. ¿Por qué me sale la mesa en el New York Times? Yo quiero ver el New York Times. Totalmente. No, pero hace unos días hubo algunos trabajos que fueron interesantes. Por ejemplo, decía, los estudios que trabajan en base a encuestas y los que dan seguimiento al comportamiento digital de las personas han encontrado que la selección algorítmica, que nunca me sale bien, Algorítmica es un buen término igual. algorítmica brinda a la ciudadanía un menú más variado de fuentes que los que cada uno realiza por su propia voluntad. Lo que dice, esto lo hizo Victoria Gadea, un informe que presentó en No Toquen Nada, en la radio, dice que pese a que creemos que en realidad todo lo que vivimos sobre lo que nos ofrecen, en realidad, si nosotros buscáramos por nuestra cuenta, recibiríamos menos y con menos variedad que lo que
nos ofrece el algoritmo. O sea, todo un debate sobre este tema. Sí, o sea, Pero bueno, hay una cosa igual así. hay una idea de que podemos elegir, ¿no? Esta cosa que hablábamos, sobre todo los comunicadores hace un tiempo, cuando la televisión estaba ya como en un devenir, ya la gente se estaba yendo de la televisión y se comenzaban a instalar las nuevas tecnologías, que bueno, ahora vamos a ir hacia un contenido que vamos a elegir, ¿no? Era como decía Asimov en los años, creo que a principio de los fines de los 70, que decía, bueno, pero Internet nos va a traer la posibilidad de que tengamos grandes bibliotecas en donde cada uno pueda elegir cómo quiere aprender y estudiar y tenga el maestro en su casa y le gusta el básquetbol, entonces va a querer saber cuál es la probabilidad de que la pelota entre en el arco, entonces va a estudiar física y va a estudiar, ¿no? Y así vamos a, ¿no? Ese mundo que quizás parece como utópico, hoy en día está, digamos, en lo personal creo, sigue siendo panóptico de Foucault, o sea, es sociedad de control, hay las personas que tienen la riqueza en el mundo nos están diciendo, bueno, ahora van a hacer lo que nosotros queremos y van a ir a consumir lo que nosotros queremos y un poco como decía, o sea, es como estamos consumiendo esa forma que es el sistema, es una forma sistémica de vivir que nos tiene siempre en la misma burbuja. Lo ¿no? fantástico es que nos pasan ideología y nosotros por ello pagamos. Claro, claro. Porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Paul Preciado, por ejemplo, dice que la verdadera revolución va a ser irse, dejar el celular y decir chao y volver a una vida sin esta tecnología que a futuro nos va... Encontrarán otra forma. Pero encontrarán otra forma. ¿Y qué manera hay? Es que el Estado combata no directamente eso, sino que esté presente Claro. dando formas, Alternativas. claro, que puedas juzgar lo que estás viendo realmente y Claro. además... Y decir esto sí, esto no, o sea, crítica, Bueno, pensamiento crítico, ¿no? Claro, tú decías una cosa que a mí siempre me resulta muy chocante y es la poca importancia, lo he dicho muchas veces, así que seguramente la gente está cansada de que Sí. lo diga, pero lo digo igual. Para mí en el sistema educativo tendría que haber mucho más arte. Sí, sí, ¿no? claro. Es decir, más coros, más música, más comprensión, más pintura, más literatura, arte, actuación, o sea, porque... Sí, pero no solo eso, porque vos decís eso y ya empiezan a decir, sí, van a meter Mozart, van a meter... No, no, no. La forma artística es un todo y ese todo tiene que ver con esta taza. Claro. La forma de esta taza. Cuando yo vi la exposición del Bauhaus en Buenos Aires, a mí me abrió la cabeza. Al darme cuenta que nosotros, que ellos y que nosotros seguimos utilizando cosas que el Bauhaus, que es una escuela. es una escuela, conviene diseño. decirlo al público, De diseño, ¿no? sí, Nos sigue influyendo años después que el nazismo le hiciera desaparecer, ¿verdad? Ya. Bien, entonces, no es ir y tirarle, che, vamos a tirarle arte y le damos $500.000 para que... No se trata No, de es eso, pensar sino de de una forma, reformular todo un sistema educativo para Bien. dar las herramientas posibles para que esa gente sepa diferenciar a Mozart de elegante. Claro. Y además hay una forma artística también que, por ejemplo, ¿no? Pensando en la docencia, ¿no? y en las maestras, ¿no? Hay maneras también artísticas de enseñar las cosas. Sin duda. ¿No? Entonces creo que ahí también, ahí es donde estamos haciendo agua. Creo que no solo la formación es para aquellos chiquilines que están estudiando o para la educación, sino para la educación toda, ¿no? Para los que forman y para los que son formados. Claro. Yo tengo ganas de tirarles una pregunta, pero me dicen que tengo que hacer un breve corte. No, pero porque la dejo... Seremos breves. Seremos breves. Hacé la El café te pregunta. quedó muy rico. Bueno, muchas gracias. No, lo que importaba no era que estuviera rico, sino que no se me cayera. Que no se te cayera. Eso es lo que importaba. Eso que vos decís está en contra de la idea que la educación debe formar técnicos que sean aptos para la producción.
Y Y bueno, pero claro. es de lo que estamos yo te lo hablando. planteo. La forma de educar es en libertad. Y cuando se llama libertad, es libertad total en la educación. Eso es muy complicado de decir, ¿no? Actualmente lo que se plantea es disciplinamiento. Claro, del disciplinamiento de los Instrucción, cuerpos. No libertad. La Claro. libertad es una cosa a pensar a ver qué quiere decir, Claro. porque se emplea mucho y realmente no se sabe qué es. ¿No? Libertad es hacer... No. La libertad absoluta y total en la educación da seres artísticos. Muy bien. Totalmente. Fui breve. Fui breve, pero sí, es eso, es como, aparte seguimos, ¿no? Con el tiempo hablando de la libertad y de qué es ser libres, ¿no? Un poco, justo anoche estuve hablando de lo mismo y es como esto. Sí, yo creo que sí, que para poder, que hay que rever, que nos educan bajo un sistema de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? O sea, llegamos a adultos con todo coartando nuestra expresión, ¿no? Yo lo veo en los talleres de la voz. La gente realmente siente que fue disciplinada en la educación, que le dijeron, no cantes, cantás mal, sos la voz B, ¿no? Esa cosa que separaba la voz A y la voz Claro, B, sí, ¿no? claro. Entonces la voz A era los que más o menos tenían oído y la voz B, los espantosos, los que no saben, los que no tienen ritmo, ¿eh? Entonces, desde ese lugar, ¿no? Entonces, callate, sentate bien, tenemos que estar todos enseñando frente a una persona y todos así mirando. Hay todo que hay que reformular ¿no? En base a problematizar sobre qué es la libertad, cómo estamos educando. Pero esto es algo que viene desde hace muchos años también, Sí, ¿no? claro. Es como que digo, ¿cuándo realmente va a suceder? Porque yo tengo 40 años y ya cuando era chica escuchaba en los entornos de mi familia hablar de esto. Y pasan los años y parecería que hay como una sensación de que es cada vez más, el disciplinamiento cada vez es mayor en un Sí, punto, sin ¿no? duda. Entonces, bueno, la preocupación es constante. Hacemos una pausa y vamos a hablar con ustedes de qué están haciendo o qué van a Bueno. hacer en realidad. Bueno. En un instante nada más. Bueno, muy bien. Seguimos disfrutando de esta conversación con Jorge de Nevi, director, actor, dramaturgo y radical hombre de las políticas culturales, también. Lo podemos agregar como... Y con Laura Falero, comunicadora, feminista, actriz, comediante, como dice ella, Muy una completa. persona en situación de arte. Una persona en en situación de arte. Bueno, ustedes son gente que produce, que está produciendo permanentemente. Bueno, y ahora vamos a empezar, vamos hacia un estreno. ¿Es verdad? ¿Es así? Exactamente, el 14 de mayo voy a estrenar un espectáculo sobre una obra que escribí yo. No suelo escribir, ¿no? Ni siquiera me llamo dramaturgo. Escribí algunas obras, pero dramaturgo es otra especie. Soy un director Sí. que a veces escribe. En este caso, lo que voy a hacer se llama La violación de Artemisia Gentileschi. Y esto nació, Artemisia Gentileschi era una pintora nacida en el año 1600 y algo, y en esa época las mujeres no pintaban y ahora tampoco. Es decir, No. esto es... Por el 1800 estuvo Josefa Palacios por acá también. No nos olvidemos. Alguna mujer Alguna, pintaba, sí. pero siempre sometida a restricciones Sí, de claro. todo tipo. Y por eso no pintaba. Claro, claro. ¿No? Hubo un artículo en 1976 que revolucionó un poco el mundo del arte, escrito por una historiadora muy famosa, norteamericana, y que se titulaba ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas? Y ahí hablaba del papel de la mujer en el arte, pero en la sociedad. Hay obras
que de algunas pintoras, de las pocas, porque no podían ir a las academias de arte, tenían prohibido entrar porque había hombres desnudos y mujeres desnudas. Los hombres sí podían, las mujeres no. O sea, ya ahí las restricciones. El padre tenía que, como Horacio Gentileschi, padre de Artemisia, enseñarles, dejarlas, ¿verdad? Porque no podían entrar. Y aparte, no podían firmar sus cuadros. Es increíble. Claro, firmaban con seudónimos. No seudónimo. El padre o a veces un amigo. Sí, sí. O en caso de escritores como Colette, famosa, y mucho tiempo después, que lo firmaba el empresario. Y después hasta un juicio tuvo que hacer sobre sus propias obras, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo me enteré que a través de Guardian leí un artículo fantástico sobre la exposición de esta mujer, muy poco conocida acá, salvo por los historiadores del arte, y que hoy en día es considerada uno de los grandes pintoras del barroco, en los primerísimos lugares. Sin embargo, desde que murió, sus cuadros estuvieron tirados ahí porque no servían para nada, ¿verdad? Fue descubierta mucho después. Esta mujer fue violada, hubo una denuncia y hubo un proceso. Las actas del proceso salieron publicadas, como dije, y yo me conseguí el libro de las actas del proceso porque no pensaba hacer una obra, pero cuando las empecé a leer, me empezó a hablar no solo de la situación de la mujer en el año 1650, 1620, sino de la mujer ahora. Claro. Entonces dije, pero esto tiene una actualidad increíble. Para decirles y para sintetizarles, Artemisia, en el juicio donde ella era la víctima y ella era la denunciante, fue torturada en el juicio para ver si ella estaba diciendo la verdad, que había sido torturada. Imponente. No el violador. Sí, sí. El violador finalmente le dieron a elegir si iba a cumplir 8 años de cárcel o el destierro de Roma. Eligió el destierro, a los 3 meses había vuelto, estaba pintando Agostino Tassi, hoy es considerado uno de los grandes pintores italianos del barroco. Sus cuadros se siguen exhibiendo como y no si pasa tal. nada. Entonces, y es muy actual con lo que pasa hoy en día, con cualquier testimonio de cualquier mujer que entonces va... dije, bueno, Sí, no sí. solo se dudaba en ese momento, sino que después del juicio, donde fue declarada inocente, se tuvo que ir de Roma. Claro. Porque... Sí, expulsada, condenada prácticamente socialmente, todo se fue a lo vivir mismo a que pasa hoy. Florencia. Entonces dije, estoy leyendo una obra de hoy. De hoy, Claro. totalmente. Mirá, esto lo trajo nuestra compañera de la producción. Sí, bueno, Sí, me sorprendió. Me sorprendió. De la producción de este programa. Me sorprendió ampliamente porque trajo el catálogo de la exposición de en Roma. Roma. Y es un catálogo fantástico. Estuve viendo ahora antes de empezar, intenté robarlo, pero no, ya vi que no había posibilidades. Bueno, y tú, hablar sobre cómo romper la invisibilidad. Vas a estar 11 y 20 de mayo. Voy a estar en todos lados, mira, el 11 de ¿Qué quiere mayo decir que vas a estar voy a estar en todos lados porque, bueno, voy a estar... No, el 11 de mayo voy a estar haciendo un concierto de piano y voz, un poco celebrando la vida de René Pietrafesa, es un ciclo que está haciendo en el bar El Imperio, en donde estamos yendo pianistas a un poco a celebrar la vida de una mujer que fue gestora de la educación artística y musical
Y que bueno, y que educó a muchos niños y niñas y siempre estuvo durante muchos años, también tenía un programa de televisión en donde allí un poco iba como impulsando la educación musical. Entonces, bueno, vamos a ver estamos habiendo distintos artistas yendo a habitar el piano, un piano muy bello que hay ahí en el Bar Imperio, y bueno, voy a hacer un concierto de canciones mías y canciones de autoras latinoamericanas que fueron referentes para mí en la historia mía de mi proceso artístico y musical. Después, el 12 voy a estar en el Hormiguero haciendo stand-up, el 13 voy a estar en el Ducón y el 20 en el Bar Ducón, que es un bar maravilloso, que es como un pequeño club de comedia, medio como club de jazz, una cosa así, ahí en Durazno de Convención. Que estamos haciendo stand-up y bueno, y estamos como instalando ciclos de cara a mi próximo unipersonal para el año que viene, que se llama Una Persona Mejor, un poco siguiendo la línea de, bueno, si luego de toda esta pandemia y de todo lo que nos está sucediendo, no somos un poco mejores, ¿para qué nos sucedió todo esto, no? O sea, vamos a tratar de ser mejores personas, porque si no, de nada sirve toda esta catástrofe mundial que estamos viviendo. Bien, ¿dónde está el Bar El Imperio? El Bar El Imperio está en Tristán Narvaja, casi al final de Tristán Narvaja. Es un bar precioso que no me acuerdo cuál es la esquina, pero ahí entran a mis Tristán redes. Narvaja y Paysandú. Y Paysandú, ahí está. Tristán Narvaja y Paysandú, está hermoso. Creo que va a tocar ahora Superbiel, estuvo, bueno, Estela Mañone, o sea, han habido muchos artistas que están yendo allí a celebrar la vida. A mí me gusta decir esto como celebrar el trabajo que hizo esta gran gestora cultural y musical como fue René. 14 de mayo, Teatro El Circular, estreno de la obra. Me quedé con la duda, y te la tiro como para despedirnos. En aquella película tú hiciste algunas películas, pero la película aquella del entrenador, de Arzuaga. El ingeniero. Vos eras el entrenador, ¿no? Sí, Claro. exactamente, sí. Vos eras, yo me acuerdo que la vi, pero se me había ido borrando. Sí. Fue premonitoria en el sentido de todo lo que, porque no se hablaba nada de eso, los manejos de la FIFA y de algunos uruguayos que manejaron también en la FIFA no solo dinero, sino resultados, ¿no? Fue premonitorio porque tuvimos buenos asesores para comentar lo que era el fútbol. Y si se viera hoy en día, es decir, bueno, pero todo esto es lo que pasó. Claro. Pero en aquel momento nada había pasado, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de esa película. De otra cosa, porque fue de las primeras películas que empezaron a incursionar, no directamente, pero sí en el mundo del fútbol, en el Uruguay, ¿no? Claro, claro. Esta era la visión de un entrenador retirado, un periodista que quería hacerle una entrevista. Y donde se habla de arreglos de partidos. Sí, claro. Y arreglos de partidos que existieron. Sí. Todos saben. Cuando la vieron una serie de cronistas en una privada, pensé que iban a decir, no, esto es escandaloso. Y todos dijeron, bueno, es tal cual. Esto es lo que pasa. O sea que esto es parte también de nuestra cultura. Bueno, Totalmente. yo les voy a agradecer mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito en sus emprendimientos y que sigamos discutiendo todo este tema. Conversando, ¿no? Conversando. Creo que es un gran momento para conversar, que como sociedad nos debemos conversaciones, escuchar conversaciones. Ahora están los podcasts, yo invito a la gente a que escuche otras conversaciones, porque a veces también con una mirada un poco también interseccional, ¿no? Hay algunas personas que no tienen la posibilidad de acceder a cosas que otras sí. Entonces, hoy la tecnología nos habilita que podamos estar como ahí cerca y ir buscando. Entonces creo que estamos en un momento en donde estamos volviendo a generar acuerdos sociales, que está cayendo un poco todo nuestro sistema de creencias, estamos volviendo, ¿no?, como a ver cómo seguimos, y es fundamental instalar la conversación. Así que gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. Mucho gusto. Nosotros nos encontramos el próximo domingo con otros invitados y con otras ideas cruzadas. Gracias por todo.